La licenciada Guman es licenciada en psicología y ella generalmente nos colabora siempre en el curso de la Sociedad de Cirugía Dermatológica, hablándonos de diferentes temas que están relacionados con la piel. Eh, Me gustaría que les cuentes un poquito a todas las personas que se están uniendo a esta charla con nosotras, cómo fue, diríamos, nuestro acercamiento fue a través de esto y de los temas que vos hablabas, y a partir de esto nos vamos a poner de lleno a hablar del tema que nos convoca el día de hoy. Para los que me conocen, yo soy la doctora Irina Chachir, para los que no me conocen también, y yo soy especialista en dermatología, clínica, estética y quirúrgica, y siempre doy clases en el curso de cirugía dermatológica. Eh, y bueno, y tenemos muchos profesionales que nos acompañan. Así que bueno, te cedo la palabra, Graciela, y contanos de Bueno, qué dabas clase vos con nosotros y después vamos a sí, empezar a charlar un poco de nuestro tema. exacto. Bueno, yo soy la licenciada, como me acaba de presentar Irina, Graciela Guma, soy psicóloga y bueno, yo doy algunas clases, colaboro con las clases relacionados a aspectos psicológicos de la piel en, por ejemplo, el tema de tatuajes, los aspectos, el impacto psicológico que esto tiene, también en afecciones de la piel como dermatitis artefactas, y desde ya, bueno, los beneficios que tiene a nivel psíquico todos los tratamientos de rejuvenecimiento, ¿no? Así que bueno, es así nos hemos conocido con la doctora Chachir y bueno, y aquí estamos haciendo un trabajo en conjunto hoy para intentar darles sugerencias, conocimiento, información sobre lo que nos está pasando, especialmente a nivel de la piel en estos días y a nivel emocional, para, bueno, poder dar algunas sugerencias, como dije, para ayudar, ¿no? Y para mejorar un poco el clima y la situación que estamos viviendo. Graciela, contame la verdad que vos atendés muchísimos pacientes. ¿Cómo Sí. vive la pandemia la gente hoy en día? Desde el punto de vista de Bueno, tus estamos. pacientes y desde el punto de vista de, diríamos, la gente en general. Claro, la pregunta sería, bueno, ¿qué pasó para que estemos como estamos en este momento? Obviamente, todo el mundo lo vive de diferente manera, pero obviamente negativamente, ¿eh? Con síntomas, con serie de alteraciones. Y en realidad lo que pasó y lo que está pasando es que, en principio, yo les voy a dar hoy pequeñitos ideas, conceptos muy breves, pero para entender, porque creo que la ayuda, por lo menos en lo que es en mi disciplina, es poder entender un poco más qué nos pasa, porque muchos estamos de alguna manera confundidos, deprimidos, alterados. Entonces, en la medida que uno entiende, puede conectarse con eso que entiende, sentirlo y generar algunos cambios, algunas mejoras en la medida de lo posible para cada uno. Las personas necesitamos para vivir ciertas estructuras, ciertas rutinas. Rutina, palabra tan nombrada hoy en día, donde desde muchos lugares nos dicen mantengan las rutinas, porque justamente cuando algo de estas rutinas se modifica o se rompe, nos genera mucho trastorno, sensación de perder el control, de cierta desorganización, no sabemos qué va a pasar, cuándo termina la pandemia, me voy a contagiar, no me voy a contagiar, o sea, impredecibilidad, genera incertidumbre y sobre todo miedo. La palabra que por supuesto todos estamos diciendo y sintiendo. El miedo es una de las 7 emociones básicas del ser humano, o sea que es biológico tener miedo, es normal, es natural. Y hay miedos que son, como dije, normales y otros que no. Entonces vamos, como digo, brevemente a ver ahora, bueno, ¿qué es el miedo? ¿No? El miedo es una emoción normal, universal, nos pasa a todos, y que es una señal de alarma que nos indica cuando se produce un peligro, ¿no? Y el miedo normal es cuando realmente está ese peligro, con lo cual nuestros miedos que ahora tenemos son normales. Muchos me van a preguntar, bueno, es normal, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo disminuirlo? El miedo es, como le digo, una reacción normal, un afecto normal, y que nos genera dos tipos de reacciones, ataque y huida. En este caso nos vamos a atacar el virus, esto lo van a hacer los científicos. En el sentido del ataque, es de enfrentar y afrontar lo que nos está pasando, tener la información, el conocimiento, la información de lo que sucede, hacer lo que hay que hacer, el distanciamiento social, colocar el barbijo, enfrentar la situación, pero no todo el tiempo.
también necesitamos cierta huida mental, cierta huida psíquica, cierta relajación en relación al problema y dedicarnos a trabajar, aquellos que pueden seguir trabajando, a la familia y siempre tratar de tener algún momento, alguna situación que nos distraiga, que nos dé cierto placer, cierto disfrute para aliviar la mente, o sea, cierto equilibrio. También uno se puede preguntar, ¿pero todos vamos a sentir lo mismo? No, porque todos vamos a tener diferente predisposición para este miedo, ya que el miedo se construye a partir de tres variables. Una es el natural, el biológico, nacemos y tenemos miedo porque está, digamos, programado para tenerlo. Pero también influye en nuestras experiencias infantiles. Si venimos de padres miedosos, por identificación, por imitación, vamos a ser miedosos. Si venimos de una familia muy violenta, donde el niño o la niña va a sentir miedo por esto que vive en la casa, va a tener más posibilidad para tener miedo en el futuro. Y todas estas situaciones que en la infancia, por ejemplo, padres que le transmiten, el mundo es un peligro, y bueno, ahora por supuesto que todo eso va a aflorar. Y también las situaciones traumáticas, hechos de la vida de una persona, que después la hacen generar más miedo para otras situaciones. Con lo cual, todos tenemos miedo, pero también en función de otras situaciones de miedo, cómo fuimos construidos en función de esta emoción, de este afecto. Y esto es muy importante, porque hay personas que pueden de alguna manera tener tanto miedo que les puede llegar a suceder un ataque de pánico, crisis, angustias muy agudas, y si esto es invalidante o te genera bloqueo y a partir de ahí no podés realizar lo mínimo necesario, bueno, quizá ahí sí puede ser el momento de hacer una consulta. Entonces, estas situaciones de entender me permiten observarme, que es un poco lo que les quiero también transmitir hoy, que cada uno haga una pequeñita autoobservación, ¿sí? Para ver, bueno, cómo estoy y en qué puedo mejorar. Y el miedo se produce a través de lo que sentimos, o sea, la angustia, esto acá que tenemos en el pecho, tengo miedo, el pensamiento, hay personas que dicen, nos vamos a morir todos, un tanto miedo que esto por supuesto es inválido, porque va a generar conductas que no van a ser las más adecuadas. A partir, Bueno, sí, a no, partir no, del no, miedo, sí, 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 estaba escuchando creí que las había... cosas que la gente siente. Sí, exacto. Bueno, y a partir del miedo hay otro factor muy importante y es otra palabra que todos hablamos y escuchamos, que es el estrés. ¿eh? Estamos Claro. estresados, ¿Y estamos qué pasa estresados. con el estrés entonces con la gente? Es- Mira, el estrés, similarmente al miedo, también es una situación normal y natural, y te diría también necesaria para la vida. El estrés significa tensión. Todos vamos a tener cierto nivel de tensión por todas las demandas, ¿sí? Por todo aquello que la vida nos va a pedir que realicemos. Hay demandas que vienen de afuera, nos exigen del trabajo, la familia, los amigos, y hay otras que vienen de adentro de uno, es decir, las psicológicas. Los deseos, las necesidades, las aspiraciones. Una muy sencilla es una necesidad de todos, el hambre. Tengo hambre, tengo cierta tensión. Me voy a la heladera, como una manzana, y ese hambre baja, esa tensión baja. Lo que pasa es que hay momentos que estas tensiones, tanto de afuera como de adentro, ¿sí? Pueden ser tan intensas o tan fuertes que hace que la tensión interna no pueda bajar y se va acumulando este tipo de tensión y va a generar trastorno, van a generar síntomas. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Sí? La pandemia es un gran estresor, es un gran estímulo externo que nos va a generar tensión. Y en este momento específicamente lo que se va a generar a partir de esta tensión va a ser obviamente temor por la propia salud, alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, quizá mayor ingesta de alcohol, de comida, de algunas personas también de alcohol o drogas o tabaco, desconcentración, dificultades para estar concentrados, para tener atención. Muchas personas dicen, me encanta leer y no puedo leer en este momento. Es por el nivel de tensión que tienen. Y sobre todo las personas de mayor edad, que son las que tienen factores de riesgos más importantes, o las que tienen patología previa, los niños y los adolescentes, es muy importante explicarles a los chicos, sobre todo, qué es lo que está pasando con un lenguaje adecuado y adaptado a ellos, y también en lo posible intentar transmitir lo menor monto posible de tensión y nerviosismo. Y por supuesto, los protagonistas aquí que van a tener más estrés son los médicos sobre todo los que están atendiendo a los pacientes con este problema. Con lo cual, bueno, va a ser muy importante que ellos estén atentos a su propio estrés, a su propia tensión, para que después, cuando sea necesario, en el momento que puedan mínimamente empezar a relajarse, o quizá algunos ahora, puedan hacer alguna consulta con un terapeuta y quizá alguna vez también, quizá algún psiquiatra, alguna medicación, porque es mucho el nivel de tensión que ellos están sucediendo, es demasiada la vivencia
muy negativa, muy dolorosa, y esto seguramente tiene el riesgo de que les deje algún tipo de secuela, ¿no? Y sí, lo que yo te quería preguntar, eh, Sí. ¿qué pasa con la gente con esto de estar encerrada tanto tiempo? Porque, a ver, normalmente, a ver, nosotros empezamos con que sí, que eran 15 días, después que ahora suman otros 15 días, y después que suman otros 15 días, y parece el cuento de la buena pipa, porque cuando llega el momento de que más o menos pensamos de que tal vez vamos a ir a otra etapa, parece, no te digo que se Se vuelva sigue todo como para extendiendo. atrás, pero como que no se avanza. Entonces la Exacto. gente con los problemas reales que tienen en estos momentos, al margen de sentirse tristes o desconsolados o con el estrés y con todos los problemas económicos que tienen, la realidad, el tema del encierro es otra cosa que afecta, me parece muchísimo, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, sí, ¿Vos afecta y mucho a todos. cómo lo ves este tema? Mira, vos sabés que hay estudios que se han realizado ahora, en este momento, y publicaron una revista de medicina británica, se llama el Lancet, y que es muy interesante porque la mayoría de los estudios dicen que hay tres síntomas predominantes. Y acá les pido a cada uno que puedan autoobservarse a ver qué nos pasa a cada uno de nosotros con esto. Primero, el estrés postraumático. Recién les acabo de comentar que hay un nivel enorme de estrés, producto de un trauma, es decir, es de un golpe emocional. Nuestra energía psíquica se vio muy alterada por todo esto que está pasando. También se produce ira en muchas personas, porque estamos todos, podríamos graficarlo como en una olla a presión, de alguna manera encerrados tanto tiempo, y también confusión, justamente porque se rompen las rutinas, porque hay una percepción del tiempo distinto. A todos nos habrá pasado que en algún momento nos despertamos a la mañana y decimos, hoy que es lunes, martes, hay una confusión por esto del encierro. Y un tema muy interesante, como para comentarlo obviamente, es que esto nos está pasando a todos por primera vez en la vida. Es decir, no hay ningún ser humano vivo en el planeta que alguna vez haya pasado esto. Esto también es muy determinante, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de este encierro, también se han estudiado que hay factores que van a incidir en el mayor o menor malestar de todo esto y de estos síntomas. El primero es la duración, ¿no? Hoy estábamos hablando, decíamos que Irina, ¿y cuántos días uno puede aguantar estar encerrado? Sabes que los estudios dicen que el estrés postraumático aparece a partir de los 10 días. Nada, Ya estamos muy todos al poquito. horno entonces. Estamos todos al horno, no más de Estamos todos 60 al horno días. porque ya vamos como 65, así que estamos todos, Exactamente, somos todos carne de cañón, entonces es no nos así. salvamos. Es así, no nos salvamos y esto nos da pauta de que, bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y los factores, como te decía, son la duración, obviamente el miedo a la salud. Algo importante que yo escucho también mucho con mis pacientes, que es la frustración, y el aburrimiento. Hay muchas personas que tienen Claro. poca tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Por qué tengo que estar encerrado? Bueno, yo lo entiendo, pero no quiero estar más encerrado, quiero salir. Mucha dificultad para poder aguantar, ¿sí? Y soportar que hay restricciones muy importantes, pero es al servicio de otro problema, que hay que superar y a lo cual estamos todos ahí, bueno, intentando hacer lo que debemos hacer para que esto no prolifere en mayor medida. Aburrimiento por la apatía, por el desgano, por la falta de concentración, por esta sensación que vamos sintiendo. Tener los insumos básicos, que por suerte muchos de nosotros lo tenemos, en el sentido de agua, comida, casa. Y otra cosa muy importante es el tema de la información. No hay que sobreinformarse, o sea, hay que tener la información, estar informados para hacer lo que hay que hacer, pero ponerle límite a esto, ¿sí? Obviamente es diferente a las personas que van a vivir solas, que están viviendo solas, o aquellas que están con otros, con su familia, con su pareja. Las personas que están solas obviamente tienen una mayor vulnerabilidad, quizá mayor ansiedad. Aquí hay que hacer una gran red de conexión con amigos, familiares, con todos aquellos que se puedan, uno diría una red real, ¿no? Como uno puede imaginarse visualmente una red que a uno lo contenga, y aquellos que por circunstancias en este momento de la vida, bueno, y quizá están solos, poder quizá también realizar una consulta, porque de alguna manera es fundamental poder hablar de lo que uno está viviendo, pero sobre todo expresar lo que uno siente. Vos sabés que hablar de lo que uno siente tiene en sí efecto curativo y es fundamental en este momento poder comunicar todos estos aspectos y estos aspectos negativos que nos está pasando. Y aquellos que viven con otros, los que hacen teletrabajo, bueno, intentar tener un lugar en la casa, ¿sí? Para trabajar, y si no, si lo hacen en la mesa donde se almuerza y se cena, en el momento de la comida, correr el material,
y poder diferenciar estos espacios. Ser cuidadosos con los niños cuando hay, ya les comenté, el hecho de poder comentarle y no transmitir en lo posible nerviosismo y ansiedad. Y bueno, la pareja o la persona con la que se esté conviviendo, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque estamos todos muy explosivos. Ser más tolerantes, pedir perdón cuando uno también puede exasperar demasiado. Esto es algo que está ocurriendo y trabajar mucho la propia rigidez. Es un momento donde tenemos que adaptarnos, lograr una nueva realidad, lograr una rutina que no va a ser la misma rutina que teníamos antes de toda esta situación y del confinamiento, pero es importante para el psiquismo armar en este sentido una nueva estructura. Y vos sabés que algo muy interesante, que es lo que se llama ahora el síndrome de cabaña. Hay un síndrome que lo han estudiado y que significa la cabaña, estoy adentro de mi cabaña, adentro de mi hogar, adentro de mi casa y de ahí no quiero salir. Es esta dificultad que tienen las Claro, personas. La gente tiene miedo de salir a la calle, por un lado porque sí, afuera está el virus. Y la sensación para muchos es que el virus está por todos lados, ¿no? Uno respira y respira virus, uno toca algo y toca el virus. Hay que cuidarse, hay que hacer todos los protocolos. También incide mucho este nuevo protocolo de distanciamiento social, poner el barbijo, te encontrás con alguien que conoces, no lo podés besar, no le podés dar un abrazo, que es tan importante, y para nosotros es tan importante todo esto. Entonces, para algunas personas esto realmente lo supera. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, ir de a poco, no obligarse, salir en los momentos que uno puede, porque fíjate que falta ese impulso, normalmente cuando uno tiene que ir a algún lado tiene ese impulso de salir a la calle, pero ahora no, eso no está y todo lo contrario. Muchas personas que están haciendo cosas, yendo a comprar comida en la calle, tienen rápidamente esta necesidad, esta sensación de volver a su casa. Entonces, hacerlo en forma adecuada, poco a poco, utilizar quizá los horarios donde uno se tranquiliza, si hay sol porque me gusta, la ruta también hay que tener, digamos, cierta atención, las calles a lo mejor donde hay menos personas o donde yo me sienta más cómoda, es decir, ir de a poquito, estableciendo una serie de pautas donde poco a poco la persona pueda ir a la calle, volver y con la menor tensión posible hasta que cuando termine todo esto, bueno, todos volvamos en algún sentido a funcionar como antes y con la suficiente adaptación para saber que van a haber momentos de transición y bueno, a partir de ahí, insisto, adaptarnos de la mejor manera posible. claro, nosotros vamos a volver a una realidad nueva, o sea, la Vamos verdad a es esa, volver vamos a tener una realidad nueva combinada entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Y bueno, y que el que exactamente. mejor se pueda adaptar justamente va a ser el que mejor esté. Exactamente. Y este es un momento donde hay que ejercitar muchísimo la fortaleza. ¿eh? Insisto, la fortaleza para poder pensar y organizar una propia rutina nueva, diferente, en casa. Algunas personas ya están trabajando poco, algunas de a poquitito, algunas lo van a ir haciendo, pero tiene que haber una nueva rutina. Insisto, cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación, hacer actividad física es muy importante en este momento. Pensemos que ya de la situación en sí estamos caminando menos, estamos moviéndonos menos, Sí, ¿sí? eso es verdad. Tener, eso es así, tener espacios donde nosotros podamos relajarnos, cada uno el suyo. Hay personas que les sirven escuchar música, otras les sirven hacer ejercicios de relajación, de meditación, una buena charla con alguien, es decir, cada uno tiene que encontrar un momento donde intentar por lo menos bajar esta tensión. ¿m? Y lo más importante son las redes sociales, la familia, Sí. los amigos, aquellos que están conviviendo, poner todo el esfuerzo y la voluntad que quizá nunca tuvieron que hacer en poder comunicarse de la mejor manera posible, ponerse permanentemente en el lugar del otro, hablar lo más que se pueda de todo esto, aprender a comunicarse. Fíjate, Irina, que en este momento uno diría, estamos como en un lugar, una habitación llena de espejos. Todo nos muestra cómo somos nosotros. Esto fue un corte Sí, transversal en exactamente. donde todos nos encontramos realmente sintiendo y viendo cómo es nuestra vida hoy. Hay muy pocos estímulos exteriores. Nuestra vida se ha reducido y acotado y que al mismo tiempo que tenemos que autoobservarnos con esta tensión del problema de la pandemia y del coronavirus. Es decir, hay que tener un gran esfuerzo, una fortaleza importante y uno diría a lo mejor salimos mejor de todo esto utilizando el concepto tan nombrado de resiliencia, ¿no? Que son las personas que no Sí. solo no se quiebran en situaciones muy difíciles,
sino que pueden sacar de sí mismos esos aspectos que a lo mejor Sí, lo estuvieron mejor. ahí. Lo mejor que por circunstancias, por el apuro del día a día, estuvieron ahí metidos adentro de uno. Bueno, buscar los estímulos para que esto ocurra. Entonces, insisto, el tema de los vínculos, los afectos, tanto de la familia, de los amigos, ejercitar todo esto, quizás es el momento en el cual todos debemos tener esta oportunidad. Por supuesto que cada uno lo vive de una manera diferente, cada uno tiene circunstancias diferentes, hay gente que tiene problemas con su trabajo, que ha disminuido mucho o no lo tiene, es decir, cada uno dentro de su situación, pero es un momento, uno diría, de inflexión para nosotros, no solo para la sociedad por cómo vamos a seguir viviendo, lo que vos acabás de decir hace un ratito, va a ser diferente la vida, por lo menos en una transición, por lo que nos informan, ciertamente extensa, pero es importante lograr en cada uno de nosotros esto que a lo mejor en otro momento no pudimos, una reconexión con uno mismo para poder seguir creciendo adecuadamente. Muchos lo podrán hacer, muchos van a tener interlocutores, a lo mejor otros no, pueden hacerlo solo, y quizá también sería interesante en este momento, para aquellos que, bueno, inquietan en este sentido, además, por supuesto, de aquellos que tienen sintomatología a lo mejor severa que les produce ciertos bloqueos, como dije hace un rato, ¿no? De todas estas cuestiones de la tensión, del estrés, del miedo. En algunos, como insisto, poder hacer una consulta con un terapeuta para aprovechar, insisto, nuevamente este momento, para aumentar el crecimiento de cada uno. Y la verdad que realmente es un momento de introspección, porque uno tiene un montón de Es un momento, tiempo. A ver, tiene un además, montón de tiempo. Uno se puede hacer realmente el tiempo para hacer la introspección y pensar en un montón de cosas, diríamos que uno quisiera hacer en su vida o solucionar o lo que sea. Bueno, por ahí es el momento para muchos que puedan pedir alguna consulta y otros, bueno, harán lo que puedan con lo que tienen. por Pero viste cómo supuesto, es esto. Algunas personas, diríamos, tienen más información, otros tienen menos información, pero bueno, lo bueno está de que a través de todos estos espacios que hoy hay en día, la gente se va enterando y al enterarse, bueno, por ahí tiene un poquito más de armas como para ver qué podemos hacer o no. Yo justamente, exactamente. viste, Sí, estaba pensando esto y por qué nosotros hablamos de estos temas tan conocidos, porque vamos a una realidad, vos prendés la televisión y están todo el tiempo hablando de este tema, están diciendo y bueno, y la gente, y cómo está, y cómo la está pasando, y si está bien, y si está mal, y todo eso. Lo que pasa que a través como vos decías, el tema de conversar y de hablar, justamente la palabra hace como una especie de liberación de todo lo que uno tiene exacto. dentro, y Y entonces es una palabra terapéutica, donde diríamos. puedas nombrar lo que sentís y comunicar lo que sentís. No solamente las preocupaciones que la están, qué va a pasar, qué va a pasar con el virus, va a terminar el virus, va a continuar, de qué manera, habrá vacuna, no habrá vacuna, qué va a pasar con el trabajo. Esas son las preocupaciones que se sienten, pero son de alguna manera intelectuales. Yo estoy hablando de lo que uno siente, tengo miedo, me siento bien, me siento preocupado, lo que uno siente. Esto es lo importante y esta es la clave para aprovechar este momento.